pues todos sus comentarios. Hay algo que sorprendió al país y tiene que ver con el Congreso del ELN. El Ejército de Liberación Nacional tuvo su Congreso 10 años atrás. Hace 10 años el ELN había tenido su último congreso. Ellos pues se precian de ser una organización democrática, así lo han dicho, y por eso hacen su congreso en donde se toman decisiones sobre la mesa directiva. Pero este congreso tomó por sorpresa porque no se tenía esperado que se fuera a hacer durante estos días. Se esperaba que fuera después de agosto. El último se hizo en enero de 2015, hace 10 años. Y si no me equivoco, este es el 6º Congreso, Ana Cristina, del ELN, que se da en el marco de las negociaciones que se están teniendo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y después además de que el mandatario dijera que una de sus principales tareas en ese viaje a Europa, y que así se lo dijo a todos su gabinete o los miembros de gobierno que viajaron con él, que era muy importante sacar de la lista y lograr que Europa sacara de la lista al ELN de grupos terroristas en el mundo. Claro, Camila, porque es que hay una cosa muy importante para entender, y es que en la medida en que se saquen de esa lista, ellos pueden, el grupo del ELN podría recibir aportes de la comunidad internacional. Es decir, como siempre ha sido la insistencia, no más secuestro, y ha sido la insistencia no solamente de los colombianos, sino también de organismos del gobierno. Entonces ellos, para patrocinar la lucha armada, dicen, pues lo que necesitan es dinero, y ese dinero lo podrían obtener de organizaciones internacionales, pero no si están en la lista de terroristas. Efectivamente, Camila, este es el 6º Congreso del ELN, en el cual salió una declaración política que ya está en video, está circulando, de Antonio García, y son 60 años del ELN. Como bien usted dice, hace mucho no tenían un Congreso, y esto que muchos lo interpretan como qué es lo que está pasando, porque hay congresos y están en conversaciones de paz. Pues precisamente por eso están en un Congreso, porque todo eso que se dice que el ELN es federado, que no tiene una estructura piramidal, que no tiene una estructura de mando, pues entonces ellos tienen que organizar, y algunos de los resultados, Camila, pues los da ahí el señor Antonio García, y entre eso pues está la definición de la nueva dirección nacional, y ratificaron en su gran mayoría los dirigentes, sobre todo pues a 3 de sus digamos de los fundadores, que son Antonio García, Gustavo Aníbal Giraldo Pablito y Nicolás Rodríguez Bautista Gavino. Sobre el video que está circulando precisamente de Antonio García, líder de esta guerrilla, pues hemos sacado unos extractos para escuchar exactamente qué es lo que se dijo. Es un video de 6 minutos, no les vamos a poner todos los audios ni mucho menos, pero sí es importante escuchar ese discurso del ELN, y además qué similitudes puede llegar a tener con el discurso actual del gobierno nacional. Pero antes de eso quiero saludar al profesor Alejo Vargas, quien es analista en temas de conflicto y paz y le está haciendo seguimiento a esta negociación. Profesor Vargas, bienvenido, mil gracias por atendernos en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias por la llamada, Camila, y con mucho gusto pendientes de contribuir con mi opinión. Claro, profesor Vargas, yo me imagino que usted ya ha escuchado las declaraciones de Antonio García, pero los oyentes probablemente no, y por eso voy a ir poniendo extractos para ir hablando con usted sobre estas declaraciones que dio Antonio García. En este video, en donde se concluye el 6º Congreso del ELN, García inicia su declaración haciendo referencia a algo que siempre ha hecho referencia el ELN, y es el declive de los Estados Unidos. El ELN siempre ha tenido una postura ideológica en contra de Estados Unidos y su posición como imperio en el mundo, pero además manifiesta que este imperio está en declive y que estamos hacia una transformación de un mundo multipolar. Ante la crisis y el declive de los imperios, surgen nuevos centros de poder que hacen vislumbrar un futuro para la historia de la humanidad y se expresan en un cambio de época. Esta transición está en curso y se vienen produciendo desplazamientos en los centros de hegemonía, emergiendo bloques con una cultura distinta a la occidental que se manifiesta en la creación de un mundo multipolar. Para sostener su hegemonía en crisis, el imperialismo norteamericano, con su instrumento de agresión mundial, la OTAN, intenta imponerse por medio de guerras de agresión, pero desde su derrota en Siria
se ha encontrado con una creciente capacidad de resistencia de los pueblos y naciones. Y entonces ahí me lleva a lo primero que le tengo que preguntar, profesor Vargas, es sobre este tema de la multipolaridad y cómo el ELN plantea una línea pues clara en torno a esa oposición a Estados Unidos. Y cómo el presidente Gustavo Petro acaba de decirlo el fin de semana que no asiste o que decidió no asistir a la cumbre de paz en Suiza, porque esa es una cumbre que es para la guerra y no realmente para la paz. Pero básicamente quienes rechazaron ir a esa cumbre, entre otras, pues están en desacuerdo con que no se haya permitido que Rusia estuviera presente con Vladimir Putin, que es uno de los principales protagonistas de ese conflicto. Y cuando Antonio García se refiere a otras potencias que han surgido, pues evidentemente estamos hablando de Rusia y de China. Entonces, ¿ve usted ahí una relación directa, como tal vez la estoy viendo yo, entre ese discurso anti Estados Unidos, viendo cómo hay otras potencias que están surgiendo en el mundo y que tal vez deberíamos mirar hacia allá, entre el discurso del ELN, su líder Antonio García, y lo que está planteando en diplomacia el presidente Gustavo Petro y su gobierno? Bueno, yo he planteado en varios de mis escritos, de mis columnas, que efectivamente hay muchos presupuestos políticos e ideológicos en los cuales el discurso del presidente Petro y el discurso del ELN parecen estar muy cerca, con mucha convergencia. Sin embargo, y eso es lo interesante también a analizar, es que a pesar de eso, las negociaciones no andan tan bien como seguramente algunos creían, e incluso el propio gobierno y el propio presidente. Acordemos que el presidente desde campaña hablaba de que iba a hacer la paz con el ELN en 3 meses. Evidentemente eso no es tan sencillo, pero sí es claro que hay similitudes, coincidencias en muchos presupuestos. Por ejemplo, ese de estar en contra de la unipolaridad, que fue lo que caracterizó la relación de América Latina durante mucho tiempo, a un escenario crecientemente multipolar, donde, como bien lo señalas, hay potencias globales, como es el caso de China, Rusia, pero también un conjunto de potencias regionales cada vez con mayor protagonismo, la propia Unión Europea, países como Arabia, Irán, Turquía, India, etcétera, lo cual hace que hoy día la unipolaridad que vivimos en el pasado, ya eso no sea una posibilidad. Claro, otro de los puntos que manifiesta, y quiero que me ayude a hacer este recorrido, profesor Vargas, sobre el discurso de Antonio García y las similitudes con el discurso que está teniendo el gobierno nacional actualmente, y a pesar de esas similitudes en los discursos, como usted lo menciona, la mesa de negociación no viene avanzando tan rápido como se quería o se esperaba. Dentro de la rueda de prensa o el video que se conoció de Antonio García, habla del Estado palestino. Y mire lo que dice sobre el tema del Estado palestino y la posición del ELN sobre ese conflicto en la Franja de Gaza. El Ejército de Liberación Nacional envía un saludo fraterno y solidario a todos los luchadores revolucionarios del mundo, a todos los pueblos que resisten contra todo tipo de dominación, opresión y explotación. En especial, se solidariza con la heroica lucha del pueblo palestino y condena la actuación genocida del Estado de Israel, al igual que saluda la respuesta del Eje de la Resistencia en apoyo a la justa causa palestina. Y esto, por supuesto, ya conocemos todos las múltiples declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en torno pues a apoyar la causa palestina y a estar en contra de la reacción de Israel por los ataques en octubre. Esta es una de las declaraciones que ha tenido el mandatario, una de las tantas en torno a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Yo reaccioné ante la situación de Palestina, en primer lugar porque desde muy jóvenes, casi niños, sabíamos del tema. Las fuerzas progresistas latinoamericanas, en aquel entonces en su mayoría en la clandestinidad, resistiendo dictaduras, la muerte que todos los días se nos acercaba, nos rodeaba, mataba a tantos y tantos compañeros por miles. Un partido completo. En toda América Latina, las fuerzas que nos levantamos en armas siempre tuvimos nuestro corazón al lado de Palestina. Porque un revolucionario, que es una condición especial, no todos los seres humanos nacen revolucionarios. Cuando el ser revolucionario se junta con un pueblo, se hace una revolución.
y obviamente encontramos esa similitud, pero hay otra que se ve en la declaración de Antonio García de este video después de que se terminara el 6º Congreso del ELN. No se hacía un congreso de esa guerrilla desde hace 10 años. Es lo que dice Antonio García sobre las manifestaciones sociales, sobre las marchas y cómo las transformaciones en el país, debido a que el Congreso de la República pues no le ha aprobado todas las reformas que quiere el presidente Gustavo Petro, solo se podrán lograr a través de las calles. El pacto histórico logró la presidencia con Gustavo Petro, pero las reformas propuestas han sido bloqueadas por los grupos de poder económico y político que son hegemónicos en el régimen y el Estado. Los casi ya 2 años que lleva este gobierno son la reafirmación que solo la lucha y la movilización creciente de las masas, de sus organizaciones, será la que abrirá el verdadero camino para las transformaciones que las mayorías de Colombia reclaman desde hace décadas y que son las causas por las que ha luchado el Ejército de Liberación Nacional. Y el pasado 2 de mayo, el presidente Gustavo Petro, el 2 de mayo del año pasado, pues a través de un discurso público convocó a movilizar a la gente para precisamente pues apoyar esos cambios, ya que era necesario el respaldo popular para que esos cambios fueran posibles. Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Cambios implican cambios de normas. Las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones, porque para eso son, para que puedan tramitar los cambios. Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular. A esos cambios no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. La violencia del país tiene que ver con que se ha reprimido los llamados de la población, las expresiones de la población. Si un gobierno responde con fuego, con muertos, con represión, con cárcel, a, por ejemplo, la juventud que salió hace 2 años a las calles, pues lo que cosecha es violencia. Es ahí donde habría que poner el cuidado. Cuando nosotros decimos que pacíficamente la gente salga a las calles, lo que estamos es disminuyendo la violencia. Y por último, otro de los apartes en ese discurso de Antonio García, que es un discurso o una comunicación que publica el ELN de 6 minutos, que me parece importante advertir que los brincos que ustedes ven en la edición son propias del ELN, nosotros no hemos alterado el video, es así como llega desde ellos, habla de una Asamblea Nacional Constituyente, pues de un proceso constituyente. Valora el acuerdo sobre diseño de participación de la sociedad en el proceso de paz logrado el 24 de mayo en Caracas, Venezuela, por cuanto es producto del aporte de miles de voces y organizaciones de la sociedad colombiana que aspiran a tener un país soberano, con democracia plena, con justicia social e incluyente, objetivo que se logrará a través de un gran acuerdo nacional que haga viable las transformaciones esperadas por las mayorías. Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías, puede abrir o confluir en un proceso constituyente. Y, por supuesto, para nadie es un secreto lo que dijo el presidente Gustavo Petro el pasado 15 de marzo desde Puerto Resistencia o Puerto Rellena en Cali, en donde por primera vez puso sobre la mesa el tema de un proceso constituyente. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia.
Y entonces, profesor Vargas, después de ver esas similitudes en varios de los puntos que pone Antonio García en su discurso, similitudes con lo que plantea el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, vuelvo al interrogante de por qué, a pesar de que coinciden en casi todo, que es lo que acabamos de escuchar, se ha demorado la mesa e insiste el ELN en que la conversación está en crisis. Eso nos lleva a un análisis de otro tipo, que es muy interesante tenerlo en cuenta, y es el análisis que podríamos llamar procedimental. Para el ELN, históricamente, el tema de los procedimientos en las negociaciones ha sido fundamental. Recuerden que el primer choque con el gobierno del presidente lo tuvieron después del anuncio unilateral en diciembre del 18, cuando se habló de que había un acuerdo sobre un cese del fuego, en diciembre del 22. Y inmediatamente el ELN dijo no hemos hecho ningún acuerdo en la mesa. Y para nosotros solo tiene valor lo que se acuerda en la mesa. Entonces, el gobierno ha tenido, a mi juicio, grandes dificultades, tanto el primer equipo como el actual, en manejar ese tipo de formalidades que el ELN le da mucha importancia y que para ellos son más importantes que cualquier otra cosa. Y eso, creo yo, es lo que hace que el tema haya andado al ritmo lento que en el fondo quisiera el ELN, pero también el que las cosas estén, como lo ha señalado Antonio García, en una situación que ellos llaman de congelamiento de crisis. Entonces el tema de procedimientos es un tema muy importante. Claro, pero entonces, profesor Vargas, frente a estas similitudes que vemos en los dos discursos, en lo que plantea y pone sobre la mesa el ELN y con los cuales el gobierno nacional está de acuerdo, porque así lo ha manifestado públicamente el presidente en cada una de las cosas que mencionó Antonio García, uno de los puntos que tiene el ELN para su negociación es que mientras se vaya negociando, se vaya viendo tangiblemente cambios y cambios que ellos puedan ver en las políticas, en las reformas. Quizá eso es muy distinto a cómo negoció la guerrilla de las FARC. Estas transformaciones sociales que ha venido planteando el gobierno nacional y el presidente, algunas de las cosas de su ejecución, obedecen, entre otras cosas, a esos requerimientos de la mesa de diálogo por parte del ELN. Sí, pero en eso es también parte, por eso digo yo lo importante del análisis procedimental. Eso es parte de cómo está el procedimiento de la mesa, porque es que se confunde, a mi juicio, lo que son procedimientos con lo que son resultados. Por ejemplo, lo relativo a la participación de la sociedad, que fue lo que se firmó en el último acuerdo en mayo en Caracas. Lo que allí se acordó fue una serie de procedimientos para la participación de la sociedad. Pero eso no son resultados, eso es la manera como la sociedad va a participar y el alcance que tendría esa participación. Ahora vendría, si se descongela la mesa, promover todo el proceso de participación con base en esos procedimientos en los distintos territorios para lograr llegar a qué tipo de acuerdos sobre transformaciones, que es sobre lo cual se aplicaría lo que tú señalas, es decir, la idea de aplicación inmediata, sobre lo cual obviamente muchos tenemos grandes inquietudes de que no es claro cómo es que va a funcionar eso, pero hasta ahí va el tema. Entonces, lo que es importante señalar es que para el ELN todo ese tema de procedimientos es muy riguroso y ellos le ponen mucho énfasis. Algunos hasta hablan de que es un santanderismo excesivo. Sí, es probable que sea, pero así funcionan ellos. Y entonces, profesor, ahí va el tema. Por eso, a pesar de que hay coincidencias políticas, y es lo que yo he venido diciendo hace ya varios meses, sin embargo las negociaciones van
muy lentas. Y precisamente por eso quiero ahora pedirle que nos comparta su análisis del hecho de que en este sexto Congreso hayan dejado a la dirigencia del ELN intacta, cuando veníamos escuchando que precisamente por tal vez unos desencuentros en la forma de llevar a cabo la negociación entre Antonio García, que es el máximo comandante pero que no hace parte de la mesa de negociación, y Pablo Beltrán, que sí es el delegado del ELN en la mesa, precisamente por algunas, digamos, discordancias en la forma de llevar esto, es que no se podía avanzar. Y se hablaba de que en el sexto Congreso se podría cambiar esa dirigencia, cambiar a Antonio García, con el argumento además de que cuando él reemplazó a Gavino no se hizo por una, digamos, por una votación como debía hacerse, sino pues sencillamente lo sucedió. ¿Cómo ve usted el hecho de que hayan mantenido esa cúpula con eso, pues en ese contexto que ya mencioné de algunas diferencias que tienen? Yo creo que lo que el ELN en el Congreso ratificó es que esas críticas que desde el gobierno y muchos de los funcionarios del gobierno, y también hay que decirlo de otros sectores de la opinión, le hacían a Antonio García, entre esas las que tú señalas, de que supuestamente no tenía legitimidad porque no había sido producto de una elección, sino de un reemplazo, que todo eso para ellos no tenía importancia. Entonces lo que están diciendo en el Congreso es: sí, señor, nuestro máximo comandante es Antonio García, el segundo es Pablo Beltrán y el tercero es Pablito. Ahora, normalmente en la tradición de las negociaciones, así como el presidente no está encabezando la negociación del gobierno, nunca el comandante de la insurgencia encabeza. Recuerden que en La Habana no fue Londoño el que encabezó, sino Iván Márquez. Igual pasa aquí. Claro. Está pero Pablo, entonces, que es el segundo, y no Antonio, pero eso significa que es equivocado cuando con frecuencia se trata de minimizar la opinión del primer comandante, porque claro, evidentemente lo que dice el primer comandante va a ser fundamental para la posición que asume la mesa del lado del ELN. Pero entonces el hecho de que se haya mantenido esa dirigencia, pues obviamente va a tener un impacto, o más bien es una presión adicional al gobierno en que tome una decisión respecto a si continúa los diálogos con el bloque Comuneros del Sur, el de Nariño, que se escindió del ELN precisamente porque no comparte la política de Antonio García, por ejemplo, en el hecho de haber regresado a los secuestros extorsivos a principios de mayo, a pesar de que en la mesa de negociación se había acordado pues que separaban ese tipo de secuestros. Esto le pone una presión adicional al presidente de la República, como quien dice: o usted deja de negociar ahora sí que es cierto con Comuneros del Sur, o se daña la negociación con el ELN, o usted cómo lo ve. No, bueno, primero tú estás ahí enredando dos cosas que no son exactamente. Uno es el tema con Comuneros y otro es el tema de secuestros. Son dos temas que no están exactamente mezclados. En el caso con Comuneros, ahí hay una discusión para muchos de los que estamos mirando el tema desde fuera, que tiene muchos interrogantes todavía, y es la tesis que han venido planteando no solo Antonio García, sino también Pablo Beltrán, de que es que se trata de un grupo que funciona más en lógica de inteligencia militar, es lo que han dicho ellos. Pero otro es el tema con relación al secuestro. Pero lo que yo creo es que no necesariamente eso afecta, porque una vez definido, el grupo Comuneros del Sur no es del ELN, entonces sencillamente el gobierno puede hacer un proceso con ellos. Lo que no puede es para nada señalar que eso tenga que ver con el ELN, ni darle ningún tipo de reconocimiento como ELN. El gobierno puede negociar como lo hace con cualquier otro grupo, y creo que el gobierno está preparándose es para eso, claro, para darle un proceso allá regional en ese sentido. Doctor Vargas, ¿por qué razón nadie sabía de este Congreso?
Es que sí sorprendió la declaración de Antonio García con este video, del cual sacamos aparte para los oyentes, pero no estaba en el radar que efectivamente en estos días iba a ser el Congreso, el 6º Congreso del ELN, que tanto se estaba esperando. Hace 10 años no se hacía uno, se tenía sobre la mesa que podría ser después de agosto, porque nadie estaba informado sobre esto, porque nadie tenía noción de que se iba a dar. No, había información de que iba a ser entre mayo y julio. Uh-huh. Obvio, por razones de una organización de ese tipo clandestino, pues claramente no era pues fácil que fuera a haber información precisa de fechas y demás. Pero yo también creí que iba a ser un poco más adelante, quizás en este mes de junio, pero todo indica que por las razones que lo hayan considerado, decidieron hacer ese congreso un poco anticipado. Luego seguramente nos vamos a enterar las formas, las modalidades, porque ellos en el pasado han hecho congresos incluso por vías más virtuales que presenciales, pero bueno, ya nos enteraremos más adelante cuál fue la forma, pero lo real es que ya tenemos esa información definitiva, que ya hay unos resultados. Falta por conocer ya la letra menuda, pero que es muy importante políticamente. Por ejemplo, para decirle dos cosas que son muy importantes, que eso no las dice la declaración, porque eso va a ser ya parte de los documentos que conoceremos después. Si la delegación de paz tiene un mayor mandato que tenía o no, porque tradicionalmente el ELN, el mandato que le ha dado esa delegación es para conversar, no para negociar, y ahí la diferencia no es simplemente semántica, sino que tiene implicaciones políticas. Ese era uno de los temas que se suponía el Congreso debía tratar. Y otro tema, ese sí gordo, que no me extrañaría que no lo hubieran tratado, porque es un tema muy complejo, pero que tendrán que tratarlo en algún Congreso, es el tema de la decisión en relación con las armas. Porque eso finalmente es el tema de una negociación de este tipo. Es que un grupo insurgente armado llega a un acuerdo para transformarse en una organización política dentro de la legalidad, lo cual significa darle alguna salida a ese tema de las armas. Pero eso solo, como digo, y otra serie de elementos lo conoceremos cuando ya conozcamos más los documentos, los acuerdos sobre los distintos temas. Por ahora creo que lo fundamental que quería hacer esa declaración era decir, mire, se ratifica la cúpula y los tres primeros son estos, que para muchos son los más controversiales, pero ellos son los dirigentes máximos del ELN. Es el caso del tercer comandante Pablito, que evidentemente es un hombre que pesa mucho, pero que tiene unas posiciones también muy duras. Pero esa es la realidad. Con esa es la insurgencia, como yo digo en mi columna hoy en El Colombiano, uno en las negociaciones de paz no puede inventarse el contradictor, no es el que uno se imagina, no, es el que es real, de lado y de lado. Entonces es con esa realidad de esa insurgencia que el gobierno tiene que llegar a acuerdos. Pues es el profesor Alejo Vargas, analista en temas de conflicto y paz, a quien nos parecía importante llamar para que nos ayudara a entender pues estas declaraciones de Antonio García, pero también las similitudes que hay con el discurso del gobierno del presidente Gustavo Petro, y cómo a pesar de esas similitudes pues hay todavía un retraso dentro de la mesa. Y pues obviamente quedan muchas preguntas que, como usted lo dice, lo vamos a saber en los próximos días sobre el Congreso, por qué se adelantó, o no es que se haya adelantado, es que pues decidieron hacerlo antes de lo que lo estaba esperando la mayoría de la gente. Profesor Vargas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchísimas gracias, Camila, por la llamada, y con gusto siempre que mi opinión pueda ser de utilidad, no duden en llamarme. Muchísimas gracias. Camila, retomando